Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar una historia que os dejará sin dormir semanas. Empecemos. Parte 1. La llegada. En un pequeño y antiguo pueblo llamado San Miguel de las Aguas, la historia de la Llorona era bien conocida. Se contaba de generación en generación como una advertencia y una leyenda, una historia que se entrelazaba con la vida cotidiana de los habitantes. Aunque la mayoría de la gente ya no creía en la leyenda, había algo en la manera en que el viento soplaba por las calles adoquinadas y en la forma en que el río murmuraba por las noches que hacía que muchos mantuvieran una vela encendida y cerraran bien las puertas al caer el sol. María, una joven de la ciudad, había llegado a San Miguel buscando un cambio de ritmo y un escape de su vida acelerada. Había alquilado una pequeña casita al borde del río, atraída por su encanto rústico y la tranquilidad del lugar. Los primeros días en el pueblo fueron pacíficos, y María comenzó a sentir que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, escuchó a dos ancianas hablando en voz baja sobre la Llorona. Al principio, no prestó mucha atención, pensando que se trataba de una simple charla de vecinas. Pero cuando una de ellas mencionó el río cerca de su casa, María no pudo evitar sentirse curiosa y se acercó para escuchar mejor. Dicen que sus lamentos se escuchan más fuerte cerca del agua, decía una de las ancianas, con una mirada de preocupación. Especialmente en noches sin luna, la otra asintió solemnemente. Mi abuela solía decir que si la escuchas, no debes salir. ¿Y si la ves? No debes mirarla a los ojos. María se estremeció un poco, pero decidió no dejarse llevar por cuentos de viejas. Aún así, la conversación quedó grabada en su mente mientras regresaba a su casa al atardecer. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó las palabras de las ancianas. Se sintió un poco tonta por dejarse afectar por una historia, pero decidió cerrar bien las ventanas y puertas, más por costumbre que por miedo. Se metió en la cama y, tras unos minutos de lectura, se quedó dormida. El viento comenzó a soplar fuerte esa noche, y el sonido del río parecía más intenso que de costumbre. María se despertó en medio de la noche, sintiendo una extraña sensación de inquietud. Miró el reloj, las 3 de la mañana. Intentó volver a dormir, pero entonces escuchó algo que la hizo congelarse. Era un lamento, suave al principio, pero claramente audible. Un sonido que transmitía dolor y desesperación. María se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza. Caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera. La luna estaba cubierta por nubes, dejando el paisaje en una penumbra inquietante. El lamento se hizo más fuerte, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó racionalizarlo, pensar que tal vez era el viento o algún animal nocturno, pero el sonido era demasiado humano. Se dirigió hacia la puerta, indecisa sobre qué hacer. Las palabras de las ancianas resonaban en su mente. «Y si la escuchas, no debes salir» y decidió no abrir la puerta y, en cambio, se quedó escuchando, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El lamento se convirtió en un llanto desgarrador, y María sintió una profunda tristeza que no podía explicar. Se alejó de la puerta y se acurrucó en un rincón de la sala, abrazándose las rodillas. La noche parecía interminable, pero finalmente, el llanto cesó y el silencio regresó. María se quedó despierta hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la casa. Se sintió aliviada, pero también más inquieta que nunca. Sabía que tenía que descubrir más sobre la leyenda de la Llorona y lo que significaba realmente. Las ancianas del pueblo parecían saber más de lo que estaban dispuestas a compartir, y María decidió que su próximo paso sería hablar con ellas directamente. A la mañana siguiente, María se dirigió al mercado temprano, esperando encontrar a las ancianas con las que había escuchado hablar el día anterior. Para su alivio, allí estaban, charlando animadamente mientras compraban frutas frescas. Con determinación, María se acercó a ellas. «Disculpen, señoras», dijo, tratando de sonar tranquila.
Ayer las escuché hablar sobre la Llorona. ¿Podrían contarme más sobre ella? Las ancianas se miraron entre sí, sorprendidas por la pregunta, pero luego una de ellas, la más baja y con cabello plateado, asintió lentamente. Claro, hija. ¿Por qué tanto interés? María vaciló un momento antes de responder. Anoche escuché algo, un lamento. Vengo de la ciudad y no estoy familiarizada con estas historias, pero me pareció tan real. La anciana suspiró y la otra, de estatura media y con arrugas profundas, la tomó del brazo. Ven, vamos a sentarnos. Esto no es algo para discutir en medio del mercado. La llevaron a un pequeño café cerca de la plaza y se acomodaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Después de pedir café, la anciana de cabello plateado comenzó a hablar. La leyenda de la Llorona ha estado en nuestra comunidad por siglos. Se dice que era una mujer hermosa, llamada María también, que se enamoró de un hombre rico. Tuvieron 2 hijos, pero él la abandonó por otra. En su desesperación y dolor, ella perdió la razón y ahogó a sus hijos en el río, arrepintiéndose inmediatamente después, en su desesperación, también se ahogó. La otra anciana continuó. Su alma quedó atrapada entre este mundo y el próximo, buscando a sus hijos. Llora y lamenta su pérdida, y se dice que si la ves, significa mala suerte o incluso muerte. La gente del pueblo cree que escuchar su llanto es un mal presagio. María sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, ¿creéis que lo que escuché anoche fue realmente la Llorona? Las ancianas asintieron lentamente. Es posible. Pero también podría ser otra cosa, dijo la anciana de cabello plateado. Hay muchas historias y muchos misterios en este pueblo. Lo importante es que te cuides y no te acerques al río por la noche. María agradeció a las ancianas por su tiempo y sus historias. Regresó a su casa, más intrigada que asustada. Decidió que investigaría más sobre la Llorona y su historia. Tal vez había más en la leyenda de lo que se contaba. Esa tarde, visitó la pequeña biblioteca del pueblo. Era un edificio antiguo, con paredes de piedra y estanterías llenas de libros polvorientos. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con gafas y una actitud amable, la recibió calurosamente. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó mientras María miraba a su alrededor. Sí, por favor. Estoy buscando información sobre la leyenda de la Llorona. ¿Tienen algo aquí? La bibliotecaria asintió. Tenemos algunos libros de historia local que mencionan la leyenda. Ven, te los mostraré. La llevó a una sección al fondo de la biblioteca y le entregó varios libros. María se instaló en una mesa cercana y comenzó a leer. Los libros contenían muchas historias similares a la que le habían contado las ancianas, pero también había variaciones. Algunos decían que la Llorona había sido vista en diferentes lugares a lo largo de los años, siempre cerca de cuerpos de agua. Mientras leía, encontró una mención de un diario antiguo, escrito por un sacerdote que había vivido en el pueblo en el siglo XIX. Según el diario, el sacerdote había investigado los avistamientos de la Llorona y creía que su espíritu estaba atrapado debido a una maldición. María se sintió cada vez más intrigada. Tal vez, pensó, si encontraba ese diario, podría descubrir más sobre la maldición y cómo romperla. Preguntó a la bibliotecaria si el diario aún existía. Sí, lo tenemos en nuestro archivo histórico. No mucha gente lo consulta, así que debería estar en buenas condiciones. ¿Quieres verlo? Sí, por favor, respondió María con entusiasmo. La bibliotecaria la llevó a una pequeña sala de archivo y le entregó el diario. Era un libro antiguo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastada. María lo abrió con cuidado y comenzó a leer. María se dirigió al mercado temprano, esperando encontrar a las ancianas con las que había escuchado hablar el día anterior. Para su alivio, allí estaban, charlando animadamente mientras compraban frutas frescas. Con determinación, María se acercó a ellas.
Disculpen, señoras, dijo, tratando de sonar tranquila. Ayer las escuché hablar sobre la Llorona. ¿Podrían contarme más sobre ella? Las ancianas se miraron entre sí, sorprendidas por la pregunta, pero luego una de ellas, la más baja y con cabello plateado, asintió lentamente. Claro, hija. ¿Por qué tanto interés? María vaciló un momento antes de responder. Anoche escuché algo, un lamento. Vengo de la ciudad y no estoy familiarizada con estas historias, pero me pareció tan real. La anciana suspiró y la otra, de estatura media y con arrugas profundas, la tomó del brazo. Ven, vamos a sentarnos. Esto no es algo para discutir en medio del mercado. La llevaron a un pequeño café cerca de la plaza y se acomodaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Después de pedir café, la anciana de cabello plateado comenzó a hablar. La leyenda de la Llorona ha estado en nuestra comunidad por siglos. Se dice que era una mujer hermosa, llamada María también, que se enamoró de un hombre rico. Tuvieron 2 hijos, pero él la abandonó por otra. En su desesperación y dolor, ella perdió la razón y ahogó a sus hijos en el río, arrepintiéndose inmediatamente después, en su desesperación, también se ahogó. La otra anciana continuó. Su alma quedó atrapada entre este mundo y el próximo, buscando a sus hijos. Llora y lamenta su pérdida, y se dice que si la ves, significa mala suerte o incluso muerte. La gente del pueblo cree que escuchar su llanto es un mal presagio. María sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, ¿creéis que lo que escuché anoche fue realmente la Llorona? Las ancianas asintieron lentamente. Es posible. Pero también podría ser otra cosa, dijo la anciana de cabello plateado. Hay muchas historias y muchos misterios en este pueblo. Lo importante es que te cuides y no te acerques al río por la noche. María agradeció a las ancianas por su tiempo y sus historias. Regresó a su casa, más intrigada que asustada. Decidió que investigaría más sobre la Llorona y su historia. Tal vez había más en la leyenda de lo que se contaba. Esa tarde, visitó la pequeña biblioteca del pueblo. Era un edificio antiguo, con paredes de piedra y estanterías llenas de libros polvorientos. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con gafas y una actitud amable, la recibió calurosamente. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó mientras María miraba a su alrededor. Sí, por favor. Estoy buscando información sobre la leyenda de la Llorona. ¿Tienen algo aquí? La Bibliotecaria Azantio. Tenemos algunos libros de historia local que mencionan la leyenda. Ven, te los mostraré. La llevó a una sección al fondo de la biblioteca y le entregó varios libros. María se instaló en una mesa cercana y comenzó a leer. Los libros contenían muchas historias similares a la que le habían contado las ancianas, pero también había variaciones. Algunos decían que la Llorona había sido vista en diferentes lugares a lo largo de los años, siempre cerca de cuerpos de agua. Mientras leía, encontró una mención de un diario antiguo, escrito por un sacerdote que había vivido en el pueblo en el siglo XIX. Según el diario, el sacerdote había investigado los avistamientos de la Llorona y creía que su espíritu estaba atrapado debido a una maldición. María se sintió cada vez más intrigada. Tal vez, pensó, si encontraba ese diario, podría descubrir más sobre la maldición y cómo romperla. Preguntó a la bibliotecaria si el diario aún existía. Sí, lo tenemos en nuestro archivo histórico. No mucha gente lo consulta, así que debería estar en buenas condiciones. ¿Quieres verlo? Sí, por favor, respondió María con entusiasmo.